Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Señor. En esta hora, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos has permitido, Señor, ver la luz de un nuevo día, Señor. Gracias, Padre, porque nos ha permitido, Señor, llegar a tu casa de oración, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Aleluya, te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos. Aleluya, gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias por lo que has hecho, Señor, por lo que haces y por lo que harás, Señor. Oh Padre Santo, mira, Señor, te estamos, Señor, presentando este servicio, Señor. Este servicio que es solo para ti, Señor. Tú que eres el Dios, el único Dios. El único Dios todopoderoso, Señor, dirigido, Señor, por las damas, tus siervas, Señor. Oh, poderoso eres, Señor, maravillosos. Oh, Padre Santo, en esta hora, Señor, te exaltamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas, Señor, en las vidas de nuestra familia, Señor, en nuestros hogares, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, tu incomparable amor, Señor, porque no hay otro amor, Señor, como el tuyo, Señor. Tú eres el único Dios, el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay, Señor. Tú eres grande y maravilloso, Señor. Oh, poderoso Dios, te adoramos, Señor. Oh, grande y maravilloso Dios. En esta hora, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, tomando el dominio y el control, Padre Santo, de todo lo que aquí se va a hacer y se ha de decir, Señor. Oh, Padre, te pedimos que seas tú, Señor, paseándote, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, paseándote en medio de tu pueblo, Señor, y que seas tú haciendo como tú quieras, Señor. Oh, Padre Santo, que no salgamos de este lugar como hemos llegado, Señor, sino que salgamos, Señor, llenos de ti, de tu presencia, Señor. Oh, Padre Santo, que salgamos edificados, Señor, con tu palabra, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a darte, Señor, nuestra mejor alabanza, Señor, porque a eso hemos venido, Señor, a adorarte y alabarte, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres piadoso, tú eres clemente, Señor, tú eres lento para la ira y grande en misericordia y verdad, dice tu palabra, Señor. Y tú estás aquí, Señor, estás aquí en medio nuestro, Padre. Haz como tú quieras, Señor. Estamos en tus preciosas manos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestras bocas, Señor, aunque sea para decirte, Padre, Padre celestial, oh Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, por cada una de nuestras familias, Señor. Gracias por cada hermano que ha podido llegar hasta aquí, Señor, a adorarte y alabarte, Padre Santo, porque tú eres, Señor, el único merecedor de toda alabanza. Oh Padre Santo, grande y maravilloso eres, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Grande y poderoso, Señor. Oh, no me canso de adorarte y de alabarte, Señor, porque un corazón agradecido, Señor, no se puede cansar, Señor, de adorarte, Señor, y de alabarte, porque tú eres santo, santo, santo. Tú eres digno, digno, digno de recibir toda la gloria y la honra y el poder, Señor, porque tú, Señor, nos has dado la vida, Señor, esa vida eterna, Señor, y nos ha dado salvación. Padre Santo, gracias por ese hermoso regalo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo amado, por tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo.
Oh Padre Santo, gracias por enviarlo a la tierra, Señor. Gracias por hacerte hombre, Señor. Oh Santo, y morir, Señor. Dar tu vida, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, que no merecíamos nada, Señor. Pero a ti, Señor, en tu gran amor y misericordia, Padre, nos tienes aquí, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu infinito amor y tu misericordia, Padre. Gracias por tu bondad, tu paciencia y tu fidelidad, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor, por cada hermano aquí presente, Padre. Mira los que vienen de camino, Señor. Que seas tú, Padre Santo, también bendiciéndolos y trayéndolos con bien, Padre. Para que podamos, Señor, gozarnos, Señor, aquí y deleitarnos, Señor, en tu presencia, Padre. Oh, Espíritu Santo de Dios, toma el dominio y el control, Señor. Oh, sabemos que tú estás aquí, que estás en medio nuestro. Paséate, Señor. Paséate, Señor. Paséate y limpia, Señor, los aires. Limpia los aires, Señor. Y echamos fuera en esta hora lo que no es de ti, Señor. Lo que quiera impedir, Señor, que te adoremos y te alabemos, Señor. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Porque tú eres grande y poderoso, Señor. Digno y santo eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias te damos, Señor, por todo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Mira, Padre, en esta hora te presentamos este servicio, Señor. Este servicio dirigido por tus hijas, tus siervas, Señor, las damas, Señor. Pero es para ti, Padre Santo. Solo para ti, Señor. Solo para ti, porque tú eres el grande, tú eres el fuerte, tú eres el poderoso y santo de Israel. Digno eres, Señor, digno y santo, poderoso y maravilloso Dios. Señor, este servicio, Señor, te lo presento, Señor, y te presento cada parte, Señor. Mira cada hermana, Señor. Mira la que tiene la lectura de la palabra, Señor. Mira la hermana, Señor, que ora por las ofrendas, Señor. Mira el devocional, Señor. Oh, Padre Santo, las hermanas que traen esos cánticos y esas alabanzas, Señor, para ti, Señor, porque todo es para ti, Señor. Bendíceles, Señor. Bendice a los músicos, Señor, y úsalos a todos, Padre Santo, con unción y poder, Señor, para que solo tu nombre, Señor, solo tú seas exaltado y glorificado en esta noche y siempre, Señor, porque tú eres Dios, el Dios todopoderoso, Señor. Magnífico y admirable eres tú. Fiel consejero eres tú, Señor. Gracias te damos, Señor. Recibe, Señor, desde ya, Señor, toda la gloria y la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, poderoso Dios. Gracias, Señor. Hermano, Dios le bendiga una vez más para los hermanos que acaban de llegar. Amén. Ahora le pedimos a nuestra hermana Giovanni Fría, que tiene la lectura de la palabra, que pase por aquí. Dios bendiga a nuestra hermana Giovanni Frías. Amén. Amén. Que el Señor la use grandemente para su gloria y su honra. Amén. Dios le bendiga, hermanas. Dios le bendiga, iglesia. Dios me le bendiga más. No se cansen de verme aquí. Es que en esta casa del Señor se hace como Dios manda. Amén. Gloria a Dios. Dios manda y obedecemos. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. En Primera de Timoteo 2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Padre. Te damos la gloria y la honra, Señor, que solo tú mereces. Dándole gracias, como siempre, primero a Dios, luego a mis pastores. Gloria a Dios. Cuando la tengan, con un amén comenzamos. Primera de Timoteo 2. Amén. La palabra de Dios, todavía siento que están buscando. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo.
Te alabamos, Rey, te glorificamos. Recibe, Padre, todo lo que estamos haciendo en esta noche para ti, Señor, que para tu gloria y tu honra. Gloria a Dios. Con un amén empezamos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestros de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujer que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos y permanecerá en fe, amor, santificación con modestia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a nuestra hermana Giovanni Frías. Dios le bendiga más. Y gracias le damos al Señor por esta su bendita y santa palabra. La palabra de Dios es toda limpia, dice su palabra. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Y ahora le pedimos al grupo de adoración que pase por aquí con el devocional, con esos cánticos y alabanzas. Hermano, adore y alabe al Señor, porque Él es grande y es maravilloso. Y por su gloria y por su grande amor estamos aquí, delante de Él, delante de su presencia. Gloria a Cristo Jesús, santo es el Señor. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga más. Santo eres Dios. ¿Cuántos quieren que se abra el cielo? Que se abran los cielos a nuestro favor. Pero para que eso suceda tenemos que provocarlo. Tenemos que provocar que la gloria de Dios se mueva en este lugar. Tenemos que provocar que el Espíritu de Dios se manifieste en este lugar. Eso depende de nosotros. No permita que nada lo distraiga. Conéctese con la presencia del Señor. Aleluya. Santo eres, Señor. Te alabamos, Dios. Te bendecimos, Padre. Gracias, Padre amado, porque permites que estemos aquí. Gracias, Señor, por tu amor y tu inmensa misericordia. Santo es el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Ven, Espíritu, ven.
caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Aleluya. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Díselo al Señor esta noche. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Aleluya. Ven, Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer. Santo es el Señor, aleluya. Dejemos que se mueva libre en este lugar. Santo eres, Señor. Que su espíritu se mueva con libertad en este lugar. Santo es el Señor. ¿Cuántos pueden decir que la gloria de Dios está en este lugar? ¿Cuántos pueden decir que el Espíritu Santo se mueve entre nosotros? ¿Cuántos lo pueden sentir? Aleluya. Porque su gloria está aquí. Aleluya. Porque Él trajo aquí el cielo esta noche. Porque su Espíritu se mueve entre nosotros. Conéctese con su presencia. Santo es el Señor. Que nada impida que adoremos a nuestro Señor. Aleluya. Y vamos a decirle esta noche que traiga aquí el cielo. Aleluya. Santo eres, Dios. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederán cosas invisibles que nadie ha tocado. Sonidos del cielo
gloria. Huye la muerte, se van los problemas, porque Dios es el Dios de lo imposible. Aleluya. Santo y poderoso es nuestro Dios. Gloria a Cristo Jesús. Santo, 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 santo. Siga, siga adorándole a Dios. Siga, siga con esa manifestación del Espíritu Santo. Oh, aleluya. Oh, Señor, te lleva toda enfermedad, Señor, todo dolor. Oh, Señor, toda catadura son rotas en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Eli oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Eli oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Se baja el fuego, que se encienda la llama, que se encienda la llama con tu poder. Pero que baje el fuego, que se encienda la llama, que se encienda la llama con tu poder. Baje el fuego, que se encienda la llama, que se encienda la llama con tu poder. Él oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Él oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, que se encienda la llama, que se encienda la llama con su poder. Pero que baje el fuego, que se encienda la llama, que se encienda la llama con su poder. Que no se apague el fuego, que se encienda la llama, que se encienda la llama con su poder. Que no se apague el fuego, que se encienda la llama, que se encienda la llama con su poder. Y oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Él oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Cuando el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Que no se apague el fuego, que se encienda la llama, que se encienda la llama con su poder. Que no se apague el fuego, que se encienda la llama, que se encienda la llama con su poder. Que no se apague el fuego, que se encienda la llama, que se encienda la llama con su poder. Que no se apague el fuego, que se encienda la llama, que se encienda la llama con su poder. Que no se apague el fuego, que se encienda la llama, que se encienda la llama con su poder. Santo, aleluya, aleluya. No deje que se apague la llama, aleluya, del Espíritu Santo que se ha posado aquí hoy, aleluya. Poderoso eres, Señor. Oh, santo eres. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Moisés se guió por el desierto. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Moisés se guió por el desierto. Y Jehová iba delante de ellos. Jehová iba delante de ellos. Por el día columna de nube, de noche columna de fuego. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día nube, de noche fuego. De día nube, de noche fuego. De día y de noche Jehová iba con ellos. De día y de noche Jehová
Santo, santo. Que Dios los siga bendiciendo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga al grupo de adoración. Gracias, Señor. Gracias te damos por cada una de ellas y por los músicos, Señor. Que tú los continúes usando, Señor, para tu gloria y tu honra, Padre. Ok, en esta hora pasamos con le pedimos a nuestra hermana Lourdes Ches que pase por aquí, que tiene el privilegio de orar por las ofrendas y los diezmos. Dios bendiga a nuestra hermana Lourdes. Santo eres, Señor, grande y poderoso. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Esta es la hora en que vamos a hacer nuestras ofrendas. Pero antes de orar por las ofrendas, vamos a hacer un clamor. Un clamor por la iglesia, un clamor por la isla de Puerto Rico. Y un clamor por el dolor de los familiares que perecieron en el avión que derribaron. Porque la tierra no aguanta más. Es tanto el dolor y el pecado por estar de espalda a Dios, que muchas veces la misericordia de Dios está ahí y no la toman. Solo Dios sabe. Así que, hermano, en esta hora vamos a empezar un clamor. Buen Dios y amado Dios, en este momento es hora de invocar tu presencia. Tú eres un Dios soberano. Tú eres un Dios de poder, que todo está pasando en tus ojos, Señor. Nosotros somos, Señor, tu creación, pero somos creación reverde, Señor, que tú siempre estás esperando por nosotros y nosotros siempre corriendo lejos de ti. Oh Señor, en esta hora, Padre, yo te presento mi congregación. Que seas tú en esta hora que derrame una lluvia fresca. Que sean tus manos profundas que entren a labrar esta tierra. Que tú nos renueves, que tú soples, Señor. Que tú renueves nuestras fuerzas espirituales. En este momento, Señor mi Dios, necesitamos de ti. Que tú cada día, Señor, nos guíe en profundidad, en intimidad, y que nosotros podamos ser obedientes, Señor. Señor, mira que estamos aquí con el anhelo cada día de buscarte, Señor. Enséñanos, Señor, cada día más a encontrarte, Señor. Porque tú eres amor y tu amor no se agota hacia nosotros. No importa cuántas veces caímos, no, tú siempre estarás ahí para nosotros. Tú esperas que regresemos como aquel hijo pródigo. Llénanos, Señor, aquí, Padre, de discernimiento. Señor, que lo necesitamos, de visión. Oh, Señor, establece tu soberanía, tu orden, Padre celestial. Trabaja, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Porque tú quieres un corazón genuino, un corazón sincero, un corazón dispuesto. Oh Señor, sánanos, Señor, a todos, Señor. Porque una iglesia saludable, Señor, puede brindarle a los que están afuera más de ti, Señor. Porque somos tu pueblo y estamos llamados, Señor mi Dios, a esparcir tu palabra. Yo te pido, Señor, que cada día más, Señor, tú llenes de sabiduría al pastor, a los líderes de esta iglesia, Señor, porque son los que te representan a ti aquí en la tierra, Señor, para que ellos puedan dirigirnos a nosotros, Señor, a la manera en que tú quieres que nosotros caminemos, Señor. Restáuranos, Señor, porque esta iglesia se llama Jesucristo Restaura, pero nosotros tenemos que ser restaurados, Señor. En esta hora, Padre, que tu misericordia sea derramada, porque la misericordia es tu suplir las necesidades que están en cada uno de nosotros, Padre de la gloria. En tus manos estamos, Señor, y queremos estar en ella, Padre. Solo tú lo sabes. Señor, en esta hora, Padre,
Te presento también en este momento la isla de Puerto Rico. Ellos están pasando por momentos difíciles, por miedos, por horror. Han perdido sus hogares. No están en una tierra segura donde continúan todavía haciendo movimientos telúricos. Yo te pido, Dios, que tu misericordia, Padre, detenga, Padre, esos temblores de tierra. Tú eres un Dios de autoridad que cambia los vientos. Tú eres un Dios, Señor, que para ti nada es imposible. Tú eres un Dios de obras grandes y tus obras son incalculables de los grandes que son, donde las manos del hombre no puede hacer nada, solo mirar el desastre donde ellos no pueden detenerlo. Pero a ti aclamamos, hay un pueblo que gime, Señor, por esta nación, por esa isla, porque de allí salieron grandes predicadores tuyos, Jehová. Ten misericordia de ellos, Señor. Yo sé, Señor, que tú no lo desampararás. Como en esta hora también te pido, Dios, por esas familias, padres, que perecieron sus familiares en el avión, Señor. Cuánto dolor, Señor, cuántos inocentes, cuántos niños. Solo tú conoces el desastre y la magnitud en que el hombre ha venido a tratar de destruir tu propia creación. Señor, toma tú el control. Señor, porque tú serás el escudo de la nación de Israel, de la nación esta americana, Padre. Tú impedirás, Padre, que se desate una guerra, porque tú eres un Dios de misericordia y todo está en tus manos. Señor, turba, Señor, a aquellos que provocan a tus hijos. Te lo pido, Dios, en esta hora, que seas tú, Señor, tomando todo el control y el dominio. Señor, yo te doy las gracias por la misericordia que estuviste en Australia, en Phoenix, cuando los incendios de maleza devoraban acres de tierras y perecían tantos animales. Mas un pueblo, Jehová, unido, orando. Padre, hiciste descender lluvia, hiciste descender tormenta, porque ni siquiera, Padre, los químicos que lanzaban desde arriba y los bomberos no podían combatir ese incendio. Mas tú, Dios creador, que tiene dominio y control, Padre, tú que haces rugir los vientos y tú que exprimes la nube, hiciste descender agua sobre Australia. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, porque en tu misericordia es que debemos de andar tus hijos en obediencia y en sometimiento. Y cuando nos sentimos, Señor, debilitados, vení a ti como Padre, necesito alimento, dámelo, no lo tengo, pero contigo, Señor, podré continuar. Señor, en este momento, Padre, vengo a ti para presentarte el momento de las ofrendas. Señor, tú mira los corazones. Hay muchos hermanos que quisieran dar muchísimo para continuar tu obra, pero no tienen trabajo y quizás no tienen la solvencia. Pero tú eres un Dios que todo lo mira y escudriña los corazones. Yo te pido que Él sea proveedor de aquellos hermanos que están pasando por escasez, pero que nunca le falte, Señor, a su mesa el pan espiritual. Que tú seas ese sustento, ese alimento y ese aliento. Señor, en esta hora, Padre, entregamos nuestras ofrendas, dando gracia, lo que por gracia tú nos das, y de lo poquito te damos cuando tú nos das demasiado, porque no tiene precio, Señor, el valor de la vida, la salud cuando nos levantamos en cada mañana. Oh Señor, en tus manos, Señor, entregamos todos, y que esta ofrenda, Señor mi Dios, sea agradable a ti. Pero más que la ofrenda material, también que ofrendemos nuestros corazones que quizás han sido destruidos, lastimados, para que en tus manos sean restaurados, edificados. Gracias, Padre, te doy en esta hora, en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a nuestra hermana Lourdes y ahora las hermanas del grupo de adoración con el coro de las ofrendas. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Aprovechalo. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Llega la alegría para ti, para mí. Llega la alegría para ti, para mí. Aleluya, santo y poderoso eres, Señor. Cuando Jesucristo pasa, llega la alegría para ti, para mí. ¿Cuántos tienen a Jesucristo? ¿Cuántos tienen esa alegría, ese gozo? Gloria a Dios por eso. Gracias, hermanos, gracias le doy. Primeramente le doy gracias al Señor por este hermoso privilegio que me he concedido de poder dirigir este servicio de damas y poder darle la gloria y la honra al Señor. Gracias, Señor, por cada uno de ustedes, que el Señor les continúe bendiciendo. Y ahora paso este micrófono a nuestro pastor para que presente la predicadora de la noche. Gracias, Señor, gracias, tú eres grande y maravilloso, Dios. Poderoso eres, Señor, te adoramos y te bendecimos. No hay otro como tú, Señor. Tú eres el único Dios de incomparable amor. Eres Jehová de los ejércitos. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, gracias. Tú eres grande y poderoso, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Santo eres, Señor. Nadie como tú, Señor. Magnífico y admirable, Señor. Te alabamos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gloria a Cristo. ¿Cuánto bendicen a nuestra hermana? ¿Cuánto la bendicen más? Gloria a Cristo. Damos gracias por ella. Muchas gracias, mi hermana Mildred, por ese corazón desbordado delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos tienen su corazón preparado para escuchar palabra de Dios? Aleluya. ¿Cuántos lo tienen preparado? Gloria a Cristo. Como decía la hermana, cuando llega el Señor hay alegría. Hermano, dele lo que usted le trajo a Dios. Gloria a Dios. En este momento, hermanos, como ya tenemos nuestro corazón preparado, sin mucho preámbulo, vamos a dejar por aquí una sierva de Dios, una sierva de testimonio. Ya la hemos tenido anteriormente aquí predicándonos. Su esposo también, pastor, ha pasado por aquí a predicarnos. En esta oportunidad es más que un privilegio, más que un honor que el Señor use
la voz de esta sierva para hablar a cada uno de nuestros corazones. Le pedimos a Dios que pase un carbón encendido por sus labios, porque estamos ávidos de una palabra y un sacudión de parte de Dios. Hey, gloria a Dios, Padre, y lo esperamos de parte de ti, Padre, a través de tu sierva. Dejamos por este púlpito a nuestra hermana y pastora, la pastora Marlene Medrano. Gloria a Dios. Fuerte aplauso para la gloria de Dios y para la pastora. Dios le use, pastora. Dios le bendiga. Hermanos, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Que el Señor le continúe bendiciendo más en esta noche. ¿Cuántos están alegres y gozosos de estar aquí en la casa del Señor en esta noche? ¿Cuántos están verdaderamente gozosos en el Señor? Amén. Yo entiendo que tiene una campaña de damas en esta noche, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y para mí es más que un honor, un privilegio estar aquí nuevamente en esta casa, que es la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Para mí es un honor, un privilegio. Adorar con libertad abiertamente al Señor en esta noche. Amén. Cuando tienen su corazón preparado para entregarle a Dios. Porque hay muchas veces que venimos a buscar del Señor la bendición de Él, pero ¿qué nosotros le traemos a Él? Así que prepare su corazón, cada uno de nosotros, para darle a Él lo que nosotros le hemos traído. Amén, de corazón. Para mí es un privilegio, no me canso de decirlo, predicar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo, como dice en su palabra. Amén. También entendiendo que el tiempo se acerca, de que el tiempo está corto, de que los tiempos están malos. Amén. Y hay mucha gente allá afuera que tiene la necesidad de una palabra de parte del Señor. Y nosotros somos lumbrera en el camino, en medio de la oscuridad y en medio de la tiniebla. Amén. Así que esa luz que tenemos nosotros, resplandecer allá afuera, sin tener temor del que dirán, sin tener temor de lo que pueda pensar la otra persona de mí, sino que darle al Señor de lo mucho que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Así que me gustaría que mi amado esposo pase, que lo vi que pasó por allá atrás corriendo. Amén. Antes de que se ocupe por allá atrás con la cámara, para que así salude. Amén. Y así de igual manera saludaré en un momentico a mi papá para que pase. Gloria a Dios, aleluya. Sabemos que el tiempo apremia. Gloria a Dios, pero tenemos que presentar los hombres del Señor que el Señor ha puesto en nuestro lado. Amén. A su nombre. Qué bendición estar aquí en medio de ustedes. Amén. Estamos agradecidos una vez más por esta oportunidad tan especial, tan poderosa de estar aquí con ustedes. Amén. Y estamos agradecidos del Señor por lo que Dios está haciendo. Amén. Nosotros estamos aquí creyendo por lo que Él ha dicho de nuestra vida. Amén. Creo que cada día en las manos de Dios es un día valioso y poderoso. ¿Cuántos saben eso acá? Un día en las manos de Dios es un día poderoso. Usted tiene que entender que los días que nosotros tenemos tienen propósito, tienen una marca y un proyecto de Dios para usted. Así que no los desperdicie por nada ni por nadie. Somos gente que tenemos que entender que nuestro propósito en la tierra no es eterno, simplemente es una asignación para poder alcanzar lo que el Señor ha predestinado para nosotros y poder avanzar en el proyecto de Dios. Amén. Me da un gusto y un placer saludarlos a ustedes. Ya ustedes me han conocido, los conozco a ustedes. Saludo al pastor, a la familia pastoral, amén, a todos los líderes. Y si esta campaña pues está comenzando de esta forma, creemos que Dios ha de edificarle, ha de levantarle y ha de hacer cosas grandes con ustedes. Amén. Usted tiene que ser un espectador de lo que Dios va a hacer. ¿Alguien está aquí conmigo? Un espectador es igual a una persona hambrienta. Una persona hambrienta está esperando a ver qué es lo que va a sacudir la cocina, a ver, para comer. Pues entonces, si usted está esperando algo de Dios, que se note lo que usted quiere. Un día en Dios es un poderoso momento, amén. Y Dios necesita adoradores, gente que lo engrandezca. Abra su boca, entréguese por lleno. Santo Jehová en esta hora. Necesitamos que usted
entiende esta actitud. Para Dios moverse, Él puede hacer muchas cosas, pero el corazón del hombre mueve a Dios en la alabanza. ¿Alguien está aquí para escuchar esto? Yo no voy a predicar, pero yo quiero que usted entienda esto. Dios puede usar a cualquier persona, pero lo puede tocar a usted personalmente, sin tocar a nadie, ¿eh? Y lo que Dios quiere es alabanza y exaltación, para que Él pueda abrir la puerta y Él hacer su obra en medio de usted. Aleluya. Así que espero en el Señor que nos sigamos gozando. Ha sido un gusto y un placer. Y estamos en las manos del Señor. Amén. Sigamos orando por los otros. Aquí mi esposa, para que continúe. Amén. Estamos muy contentos y felices de estar acá. Dale un aplauso a Cristo con fuerza. Aleluya. Gloria. Santo. Gloria a Dios, aleluya. Me gustaría que de igual manera pase mi papá. Amén, gloria a Dios, aleluya. Porque podemos entender que como hijos es un privilegio tener padres que todavía doblen rodillas por sus hijos. Y es un testimonio vivido. Yo desde pequeña, papi ya tenía más de 20 años sirviéndole al Señor. Y tenía todavía la esperanza de que sus hijas le iban a servir al Señor aún estando allá afuera en el mundo. Y el Señor no tarda su promesa, sino que al tiempo perfecto de Dios, Dios ha de cumplir su obra en cada uno de sus hijos. Amén. Así que me gustaría que él entone una pequeña alabanza, porque Dios lo utiliza a él en el canto y en la adoración. Así como Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros diferente. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un trabajo diferente, pero con un mismo propósito, que es alcanzar las almas para el Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Es para mí un privilegio esta invitación de mi familia. Gloria a Jesús. Yo he pasado muchísimas veces, como 15 o 16 años aproximadamente, que veía esta iglesia y primera vez que entro aquí. El Señor ha permitido que yo viniera esta noche aquí. Hay una alabanza, para no coger más tiempo, que el Señor ha puesto en mi corazón. Siempre la he cantado en varias ocasiones, en muchísimas iglesias. Y yo quiero que cada uno de ustedes, si hay algún amigo aquí, que le ponga atención a cada palabra de esta alabanza. Dice así: si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás, si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, llorar va a ser en vano. Si Él viene y tú listo no estás, llorar va a ser en vano. Si Él viene y tú listo no estás, búscale. Búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Oye, ¿qué es lo que a ti te detiene para entregarle tu vida a Él? Lo que sea, Él lo entiende, porque Él vino y fue humano también. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo,
que mañana atardecerá. Búscale, búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana atardecerá. ¿Qué es lo que a ti te detiene para entregarle tu vida a Él? Lo que sea, Él lo entiende, porque Él vino y fue humano también. Búscale, búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana atardecerá. Búscale, búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana atardecerá. Que mañana atardecerá. Que mañana atardecerá. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Si es a Él, déselo bien fuerte, bien fuerte. Él es bueno y para siempre su misericordia. Nosotros le damos la espalda a Él, pero Él no nos abandona nunca. Él es fiel a su palabra. Él es fiel. Él dijo: yo voy a estar con ustedes todo el tiempo, hasta el fin. Él no nos abandona. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús y la participación de la siguiente persona. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hermanos, sigamos orando. Sigamos orando. Ahí es que está el poder, en la oración. Sí. Dios le bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. Le damos las gracias a los pastores por esta bella invitación. Gloria a Dios, aleluya. Igualmente a la directiva, a los líderes, a la iglesia en general. Gloria a Dios, aleluya. Así si nos podemos poner de pies, gloria a Dios, aleluya. Para así darle paso a lo que el Señor nos ha puesto en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Una responsabilidad bien grande, pero es un privilegio mayor. Amén. Te adoramos, Jesús. En el libro de Mateo 7, versículo 24 al 27. Te adoramos, Jesús. Se puede adorar con libertad. Gloria a Dios, aleluya. Aquel que es libre para exaltarlo y bendecirlo en todo tiempo y en todo momento. Amén. Así que cuando todos lo tengan, me dice un gran amén. Mateo 7, 24 al 27. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oyere esas palabras y las hace, le compararé como un hombre prudente. Gloria a Dios, aleluya. Que edificó su casa sobre la peña o sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó. Gloria a Dios, aleluya. Porque estaba fundada sobre ¿qué? Y cualquiera que me oyere esas palabras y no las hace, le compararé como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y que descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron gran ímpetu en aquella casa y cayó y fue en gran manera su ruina. Padre Santo, Padre bueno, Padre de la gloria, Señor, nos postramos, Señor, delante de tu presencia, Señor, con un corazón contrito y humillado, el cual tú no rechazas, Padre de la gloria. Señor, en el nombre de Jesús, Señor,
Señor, mira, Señor, que tu palabra, Señor, es como una espada, Señor, que es de doble filo, Señor. Señor, que no retorna atrás vacía, Señor, que hará el efecto, Padre de la gloria, en el cual ha sido enviada, Señor, conforme a tu propósito, Señor, en gloria. Señor, en esta hora yo te presento cada vida, Señor. Señor, te presento cada corazón, Señor, en esta hora, Padre Santo. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Pero en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que sea tú, Señor, preparando, Señor, capacitando cada corazón, Señor amado, para que aquella semilla, Señor, que sea implantada, Señor, prospere, Señor, y reproduzca, Señor, ese fruto, Señor amado, y que no sea arrancada por el enemigo, Señor. Atamos y reprendemos, Señor, en esta hora toda malicia satánica de la tiniebla, Señor. Todo espíritu, Señor, maligno de las tinieblas, Señor, que quiere, Señor, arrancar tu plan en esta hora, Señor. Cancelamos toda malicia en los aires en esta hora, Señor. Y declaramos liberación, Señor, a aquel que necesita ser libre, Señor, de sus cadenas. Señor, de igual manera, Señor, declaramos, Señor, sanidad completa, Señor, a aquella vida que vino enfermo en esta hora, Señor. Pero, Señor, también te pedimos, Padre de la gloria, que aquel que no te conoce, Señor, pueda entregar tu corazón, su corazón a ti, Padre de la gloria, Señor, para que pueda entregar, Señor, su vida a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, a ti te entregamos toda la gloria y la honra que solamente a ti te pertenece. En el nombre de Jesús. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. Oh, te adoramos, Jesús, que no cese la alabanza en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Y mientras yo le decía al Señor, Señor, ¿de qué tú quieres que yo hable, Padre Santo, en esta noche? El Señor me enviaba a hablar acerca de esta palabra bajo el tema edificando y afirmando mi vida en Cristo, quien es la roca. Gloria a Dios, aleluya. Y esa enseñanza muestra de cómo es la importancia acerca de edificar nuestras vidas sobre la roca, quien es Cristo Jesús. Y claramente podemos ver dos diferentes de escenario en esta palabra, en donde se habla acerca de un hombre en cual el Señor le llama prudente, que cuando escuchó la voz del Señor, ejercitó la palabra, inmediatamente se afirmó sobre la peña o sobre la roca. Y construyó esta casa, en donde dice la palabra del Señor que vinieron ímpetus, vino marea, vino tormenta, vinieron vientos, pero esa casa siguió firme sobre la roca, mas no fue destruida. Podemos ver el otro escenario, en donde de igual manera hubo el hombre que construyó conforme a la palabra del Señor, que se dio la misma palabra, pero construyó y tomó la decisión propia de construir su vida sobre la arena. ¿Qué quiere decir esta palabra? 4 elementos importantes. Una de ellas es la casa, que significa tu vida y la mía como cristianos, como hombres y mujeres que fuimos llamados por la misma palabra. Gente que fuimos redimida por la sangre de Cristo. Porque podemos entender que el Señor no discrimina, no hace excepción de personas, sino que Él nos lavó, nos libertó por la misma sangre y por una misma muerte, que fue la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La casa, como dije anteriormente, significa la vida principalmente del cristiano en un ámbito espiritual, en un fundamento cristiano, en la roca y en la perseverancia de Cristo, en la vida del hombre de Dios, que permanece por encima de cualquier dificultad, por encima de cada prueba, de cualquier tormenta, porque dice en la palabra del Señor claramente que van a haber dificultades, que van a haber pruebas, que van a haber luchas, pero que Él ha vencido al mundo. Gloria a Dios, aleluya. La número 2 menciona lluvias, vientos y ríos, que en esta palabra simboliza las enfermedades, las angustias, la tribulación.
Amén. En aquellas altas y bajas que es normal que frecuentemente el cristiano pase por diversas pruebas, que pase por el fuego. Pero dice la palabra del Señor que pasará por el fuego más que no te quemarás. Pasará por el río y que dice la palabra misma que no te ahogarás. La palabra número 3 dice que es afirmada por la arena, en la arena, que simboliza básicamente el fundamento en donde no es firme, donde no hay firmeza, donde no hay fundamento, donde en cualquier viento de marea, en cualquier tipo de tormentas, puede ser derribada en menos de un segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas veces donde la vida del cristiano, cuando la vida del hombre o de la mujer de Dios no está afirmada en la palabra del Señor, puede ser quebrantada de que puede jamás volver a la iglesia, que por cualquier razón se descarrían, que por cualquier dime o te diré se hieren, se conduelen, y puede cualquier tormenta, cualquier dificultad, cualquier enfermedad soltar la toalla y dejar su fe. ¿Por qué? Porque fue cimentada en la arena. Porque esa fe no estaba firme. Porque esa fe prácticamente estaba tambaleando. Estaba ambivalente. ¿Qué quiere decir eso? Que es en doble camino. Está en doble ánimo, en doble aguas. Que no está firme en la palabra ni en el fundamento que es la roca, quien es Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Oh, te adoramos, Jesús. Dice que prácticamente hay dos tipos de iglesia. Aquel que escuchó la voz del Padre, ejecutó, hizo lo que Dios le mandó a hacer y se mantuvo firme a pesar de la dificultad. Gloria a Dios, aleluya. Como pueden ver, en la iglesia hay personas que dicen por años haber conocido a Dios, por años venir a la iglesia, diezmar, cumplir con sus deberes de cristiano, hacer lo que el Señor le manda, lo que el pastor le dirige, conforme al Señor le dé a que cada persona, conforme a su fruto, amén, de hacer para el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gente que dicen conocer al Señor de labios, pero que su corazón está muy lejos del Señor. Gente que dicen el Señor me llamó, el Señor me habló, pero cuando viene la dificultad se aparta. Cuando el Señor le da algún cargo, algún llamado, cuando no le gusta cualquier situación, cualquier prueba que se le presenta, que pasan por el fuego, se retiran el cargo y sueltan la toalla. Matrimonios que el Señor aún, para profundizar un poquito más, dice, este fue el hombre que el Señor me dio, la esposa que el Señor me entregó. Sin haber orado, sin haber buscado a lo mejor la dirección de Dios, se casan y usted ve que a los 2 o 3 meses ponen la carta de divorcio. Entonces yo me explico, ¿dónde fue que Dios habló? ¿Dónde fue que Dios confirmó? ¿Dónde que está la firmeza de este matrimonio donde supuestamente estaba proclamado de estar en la roca, quien es Cristo? Hermano, usted ha entendido que la descendencia más grande de divorcio está aquí en la iglesia. La incidencia en la estadística dice que en la iglesia cristiana es donde más divorcio hay durante los años. Y eso da pena. Porque entonces nosotros, en vez de ser luz en la tiniebla, en vez de ser ejemplo a aquellos que se pierden, de que verdaderamente cuando Dios unifica un hombre y una mujer es para cumplir un propósito y un llamado de Dios. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros como hombres y como mujeres de Dios? Entonces, ¿es Dios un Dios que miente? ¿O es un Dios que a lo mejor cambia de mente? O quizás es un Dios que se arrepiente, porque yo creo en mi palabra, en donde dice claramente que Dios no es hijo de hombre para mentir y mucho menos para arrepentirse. Entonces, claramente, cuando nosotros ponemos nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro hogar firme en la roca, que es Cristo,
Hermano, aunque venga dificultad, aunque vengan pruebas, aunque venga batalla, no hay nadie, ningún tipo de turbulencia que dañe ese matrimonio o ese hogar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Entonces lo que quiere el diablo o el enemigo, el Señor lo reprenda, es traer conflicto, es traer división. ¿Por qué? Porque a él no le conviene que haya un matrimonio duradero en la iglesia. ¿Por qué? Porque donde hay matrimonio, hogares sanos, obviamente hay iglesias sanas. Obviamente podemos nosotros proclamar que verdaderamente Dios ha hecho un cambio, de que verdaderamente somos diferentes, de que verdaderamente podemos proclamar que somos libres y transformados por el poder de la palabra del Señor. Pero cuando hay destrucción en los hogares, en el núcleo que es el hogar, cuando obviamente implantamos a Cristo como el centro, entonces hacemos a Dios como mentiroso, aunque se oiga mal. Gloria a Dios, aleluya. Oh, te adoramos, Jesús. Yo recuerdo, y quiero dar un pequeño testimonio, en donde en el 2017 el Señor nos envió a mi esposo y a mí para su gloria a predicar a Ecuador y a Perú. Y recuerdo que el apóstol tuvo que un sentir, el apóstol que nos invitó, tuvo un sentir en su corazón de que en vez de dejarnos en el hotel, el Señor lo debió y que nos quedáramos en la casa de un líder de allá de su iglesia. Obviamente allí estábamos cómodos, una casa bien bonita, obviamente visiblemente y humanamente donde hubo atención. Pero me acuerdo que en la primera noche el Señor en una revelación de sueño me muestra una casa grande, espaciosa, totalmente decorada. Pero dentro de ese hogar había mucha angustia, mucho llanto, había mucho dolor, mucho resentimiento, mucho dolor del pasado. Pero me presenta a mí afuera del cuerpo de estas dos personas, obviamente, pero como en el espíritu. Y cada cosa que pasaba en ese hogar yo lo podía ver, pero era afuera de la casa que estábamos nosotros quedándonos. Y yo me acuerdo que me levanté llorando y le dije a mi esposo esa revelación que yo tuve. Y mi esposo me dijo, vamos a orar para ver qué el Señor quiere mostrarte a través de eso. ¿Qué pasa? Que el Señor me habla y me dice verdaderamente que lo que tú viste en esa visión anoche son este matrimonio, y esa fue la razón en la por qué yo permití que ustedes se quedaran en este hogar, para traer unidad en este matrimonio que aparentemente parecen que están bien, pero no lo están. Y obviamente esa casa espaciosa era la vida de ese matrimonio y de ese hogar, una vida de lujo si era porque ellos tenían dinero. Que obviamente por más que ellos tenían económicamente, no tenían esa felicidad. Pero la clave era porque habían sacado el Espíritu Santo fuera de ese hogar. Y el Señor me dice, mas porque me han sacado y me han quitado el trono de este hogar, hace tiempo yo estoy fuera. Hace tiempo me han sacado de mi trono en donde yo pertenezco en este hogar. Y por eso hay tanto caos. Y por eso hay tanta división. Y por eso hay tanta contienda en este hogar. Porque me han sacado a patadas de este hogar. Con actitudes, con hechos, con palabras que no me han agradado. Porque han escuchado mi palabra, pero su corazón está muy lejos de mí. Hermano, cuando el Señor me habló esta palabra, eso me quebrantó. Y en ese momento, en la noche, cuando llegamos de un servicio, lo citamos en la habitación, le contamos esta revelación y de repente empiezan ellos los dos a compurgidamente a llorar. Porque nosotros no lo conocíamos. Pero es por la gloria del Señor y para su gloria que Él hace como Él quiere y cuando quiere, aunque nosotros muchas veces no entendemos lo que Él hace. ¿Y a qué quiero llevar esto? En que si nosotros depositamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, si lo ponemos verdaderamente en la mano del Señor, el Señor ha de restablecer, como desde el principio, el fundamento de Cristo ha de restablecerse en ese hogar, en ese matrimonio. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Oh, te adoramos, Señor amado. Te adoramos, Jesús. Cuando nosotros verdaderamente escuchamos la voz del Señor y obedecemos, verdaderamente que hay cambio. Hermano, verdaderamente hay transformación genuina.
Cuando verdaderamente conocemos la voz del Espíritu Santo de Dios, Él trae cambio a la existencia donde hay caos. Donde verdaderamente lo hacemos a Él el centro de nuestra vida y mantenemos nuestras vidas y nuestra vida espiritual sobre la roca. Verdaderamente hay cambios cuando podemos escuchar su voz. Muchas veces podemos decir ser cristiano por años, pero eso no quiere dejar dicho que conocemos la voz del Espíritu Santo de Dios. Hermano, hay mucha gente que confunde la voz de Dios con su intelecto humano, con su propia voz interna y por muchas voces que pueden acallar la voz del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántos lo saben? Entonces es importante, el Señor me decía, que la iglesia en este año 2020, que es 2020, si usted puede ver el 2020 cuando usted va a chequearse la vista, ¿qué significa? Es visión perfecta, ¿verdad? Usted ve claramente. Entonces es tiempo que en este año 2020 la iglesia firme su visión. Que su vista y su visión esté en el blanco de Cristo. De que ya es tiempo que nosotros como iglesia agudicemos la voz del Espíritu Santo en nuestro espíritu. De que alineemos nuestro espíritu a Él, al Espíritu Santo de Dios. De que agudicemos nuestro espíritu audibles, espiritualmente hablando, a Él. Gloria a Dios, aleluya. La voz del Espíritu Santo. Así mismo como un niño, cuando está en el vientre de su madre, usted ve que cuando nace, su mamá le habla y ya él ya escucha ese sonido aunque no entienda lo que le diga. ¿Por qué? Porque aún desde el cordón umbilical a esa conexión, esa vibración desde el vientre, aunque esté el líquido amniótico, como quiera, reconoce la voz de su mamá. Cuando su mamá lo llama a ese niño y lo llama por su nombre, el niño actúa y obedece. El niño acata esa voz de la madre cuando lo llama o escucha la voz de su padre. Y puede distinguir la voz de su mamá y su papá por encima de cualquier otra voz. Asimismo, la voz del Espíritu Santo en nosotros. Cuando usted y yo vivimos una vida conectada directamente al Espíritu Santo de Dios, su vida cambia. Su vida es transformada. Que cuando haya decisión que tomar, usted sabe que usted tiene que inclinarse primeramente al Espíritu Santo. Que hay 3 decisiones en Dios, que es un sí, un no y espera. Pero hay veces que queremos nosotros actuar en nuestra propia concupiscencia. Queremos actuar muchas veces a como nosotros pensemos humanamente. Pero eso no quiere dejar dicho que estamos correctos. Porque muchas veces sufrimos. Pasamos por vicisitudes, pasamos por dificultades, porque a veces no consultamos al Espíritu Santo y mucho menos acatamos su voz. Muchas veces tomamos decisiones incorrectas, pensando que a lo mejor es Dios, pero no es el tiempo correcto. A veces no queremos apresurar humanamente pensando que se nos vaya el tren. Muchas mujeres a veces que dicen, se me va a pasar el tren y si no me caso ahora se me va el tiempo. Y cuando usted viene a ver, se casa con un hombre que a lo mejor diría, si yo sé esto, mejor no me caso. ¿Por qué? Porque no consultaron primeramente si es la voluntad perfecta de Dios o es bajo mi propia concupiscencia. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué voz le estamos haciendo caso. Muchas veces consultamos con la hermana o el hermano, aquel que usted piensa que es que está más metido con Dios, pero simplemente es apariencia. Cuando la mayor palabra está aquí, cuando la mayor profecía quiere la Biblia, si usted se mete con Dios, usted va a encontrar su palabra. Que cuando usted tiene esa paz interna y tiene esa conexión con el Espíritu Santo, así como Él me habla a mí, Él puede hablarle a usted también. Dios no tiene favoritismo con nadie. Para usted reconocer esa voz, tiene que tener una intimidad con el Espíritu Santo personal. Muchas veces queremos que la cosa sea rápida en nuestro tiempo. Todo aquí en esta ciudad es como si fuera microwave, todo rápido, todo acelerado, todo corriendo. Pero no nos sentamos en el medio de la oración. Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Hablamos tanto y tanto y tanto que a veces que con tanta hablarería, y no es que hablemos, no es que no hablemos, sino que nosotros mismos tratemos de escuchar muchas veces mientras oramos lo que el Señor nos quiere verdaderamente decir. Que con tanta rapidez, a veces ya oramos 5, 15 minutos
Y ya porque tengo que irme a trabajar, me tengo que parar y acostar porque me va a coger el sueño. Déjeme decirle que cuando usted dura tiempo en su presencia, 5 minutos no es suficiente para usted tener una intimidad con el Espíritu Santo. Que si usted dura 2 o 3 horas orándole a Él, aunque usted le coge el sueño otro día, Él repone y la reemplaza como si usted hubiera dormido 10 horas. ¿Cuántos lo han experimentado eso? Gloria a Dios, aleluya. Es tener esa intimidad con el Espíritu Santo de saber y entender a aquel Dios que lo llamó a usted. No por la experiencia del otro, ni porque el otro ha testificado, gloria a Dios por los testimonios, porque eso nos hace a nosotros aumentar nuestra fe. Pero qué lindo es cuando usted puede tener su propio encuentro y su propia intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo le hable a usted independientemente. Que usted pueda tener esa experiencia personal de reconocer cuál es la voz del Espíritu Santo en usted. De que usted pueda correr a su habitación. Que aunque usted esté en sufrimiento, saber que usted tiene a su mejor amigo ahí esperándolo a la par de su habitación, de su cama, para ver qué mi hijo y qué mi hija tiene que decirme en esta noche o en este día. Qué lindo cuando podemos depender de Él. En vez de llamar al hermano o a la hermana, porque no me malinterprete. Muchas veces nosotros tenemos la necesidad de hablar con un humano, con una persona, con alguien que nos podamos desahogar. Pero qué lindo sentir el consejo, la caricia y la voz de aquel que lo llamó a usted y a mí. De aquel que está ansioso, como dice la palabra, que nos anhela celosamente. Porque tengamos intimidad con Él, porque pasemos tiempo de cualidad con Él. Porque pasemos tiempo con Él sin tener que mirar el reloj. Es tiempo de aclarar nuestra visión hacia Él. Es tiempo de proponernos metas en este nuevo año sin quebrantarlas. Porque muchas veces me he dado cuenta que muchos cristianos se hacen mucha meta a principios del año y mucha resolución de buscar de Dios. En enero está todo el mundo caliente, que vamos a ayunar, que vamos a orar, que vamos a buscar al Señor. Y ya usted ve que cuando pasa febrero, marzo, abril, mayo, esas resoluciones como que van decayendo. Cuando usted veía que estamos en agosto, en octubre, ya se olvidó lo que usted propuso a principios de enero. Entonces ya es tiempo que nosotros reconozcamos de que la venida de Dios, del Señor, está a la puerta. De que la venida del Señor, mucho, como tienen de costumbre, piensan que el Señor está diciendo que va a venir hace 20 años, 30 años, 40 años y todavía no llega. Hay mucha gente que lo cogen como tardanza, la venida del Señor. Pero déjeme decirle algo. El Señor está teniendo misericordia de aquellos que todavía no han dado su corazón al Señor para que se arrepientan. Para que aquellos que estén tambaleando en 2 aguas, para que aquellos que han cimentado su vida sobre la arena, aquellos que están titubeando, puedan verdaderamente afirmar su vida a la vida de Cristo y poner su vida en las manos del Señor al 100%. ¿Cuántos me pueden decir amén? ¿Cuántos pueden entender que la venida del Señor está a la puerta? Hermano, están aconteciendo tantas cosas que están escritas en la palabra del Señor. Y mucha gente entiende la urgencia que hay en el mundo. Ya la tierra que está como dolores de parto, como dice en su palabra. Hermano, tantas destrucciones que están pasando en los últimos días. Hay tanta muerte y la violencia y el corazón de muchos, como dice en la palabra, se enfriará en los últimos tiempos. Y podemos ver cómo hay padre contra hijo. ¿Cómo podemos ver hijos contra padres que matan su mamá, su papá? Hermanos que matan sus propios hermanos. Esposos que matan su propia esposa y sus propios hijos a causa de la deuda. ¿Cómo podemos ver hombres que asesinan niños pequeños, los violan? El Señor reprenda al diablo porque son vidas que están atadas. Porque el enemigo entiende que le queda poco tiempo. Y él va a agarrar a quien él tenga que agarrar como si fuera un pulpo para echarle mano y agarrarse a quien él pueda para llevárselo con él para el infierno. El Señor lo reprenda. Hermano, el tiempo se acorta. A él no le conviene ni que usted y yo nos salvemos. A él no le conviene de que usted y yo afirmemos nuestra vida a la vida del Señor. Hermano, que a él no le conviene que el propósito de Dios perfecto se cumpla en su vida. Porque él entiende que el plan y el propósito que tenía Dios con él desde la creación del mundo ya se le terminó.
la única creación que no tiene ya oportunidad se llama Satanás, el Señor lo reprenda. Pero usted y yo, mientras podamos tener vida y esperanza, mientras nosotros tengamos un soplo de vida, que nosotros podamos respirar, todavía tenemos esperanza de recapacitar y contar desde cero y empezar de cero. Hay oportunidad, hermano, que no se dan 2 veces. Y hay muchos de nosotros que el Señor nos ha dejado pasar por enfermedades terminales y muchos que el Señor ha sanado. Mucha gente que han estado libres, que atados, que se han descarriado, que el Señor lo ha libertado y lo ha traído nuevamente por su misericordia al redil. Mucha gente que se han tambaleado, que se han caído, pero se han vuelto a levantar, que aunque ha sido difícil, la prueba y la dificultad todavía siguen viniendo a la iglesia. Que aunque mucha gente diga, yo solamente estoy viniendo a la iglesia a calentar un banco, pero como que no siento la presencia de Dios, créeme algo, que en un instante el Señor puede cambiar tu historia. Porque tú te ves en una condición específica en el momento, en el presente. No quieres dejar dicho que se marque tu historia en ese momento o en esa condición que estás viviendo en el presente. ¿Cuánto lo creen? Así que tu esperanza no la pierdas. Siempre y cuando tu vida esté agarrada en la mano del Señor, mientras puedas tener esperanza, mientras tú puedas alcanzar la firmeza del Espíritu Santo, créeme que va a haber esperanza. Que aunque tú lo sientas, no todo el tiempo lo sentimos. ¿Cuántos pueden entender que muchas veces usted ora y usted no lo siente? Que muchas veces usted le habla y usted dice, Señor, ¿por dónde es que tú estás? Señor, yo oro, te busco, ayuno y no te siento. Señor, me puedo poner a orar de rodillas por horas y yo no siento que tú me hablas. Déjame decirte que hay tiempos en donde el Señor prueba a ver hasta dónde llega tu fe. Muchas veces simplemente un aprendizaje para crecer más y llegar a otra dimensión en Él. Simplemente para afirmar tu vida más a Él y que dependas más de Él. Porque muchas veces cuando tenemos la bendición de Él, nos olvidamos de Él. Cuando muchas veces el Señor nos entrega su bendición, estamos tan contentos y tan regocijados que dejamos de buscarlo a Él. Entonces hay situaciones donde Él permite que llegue en el momento para que nosotros vayamos entonces a llorar delante del Padre. Y lamentablemente Él conoce nuestra situación y nuestra condición de humano, que somos imperfectos. Él lo entiende. Pero ya es hora de que la iglesia se ponga de pie. Ya es tiempo de que la iglesia se afirme. Ya es tiempo de que la iglesia se levante con un corazón guerrero y pueda decir, aunque el diablo se oponga, yo voy a hacer lo que Dios me llamó. Que aunque haya tribulación, yo voy a hacer y a conquistar lo que el Padre designó en mi vida desde el principio de la fundación. De que la mayor promesa, yo la tengo aquí proclamada en la palabra. De que aunque los demonios se opongan, Dios va a hacer lo que me dijo que iba a hacer de pie de la letra. Que aunque haya voces constantes hablando y batallando en mi mente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que yo ato mi mente a la mente de Cristo. Y siempre y cuando usted viva proclamando esa palabra de vida, créame que usted va a ver cambio en la existencia. Pero eso es si solamente tú lo crees. Eso es si solamente si tú le crees a Él. Eso solamente pasa cuando tú tienes una conexión con el Espíritu Santo. Porque yo no puedo pensar que una persona que está desconectado totalmente de algo pueda tener una conexión. Es lo mismo que como si yo pongo un cable de esa televisión en la electricidad, en la pared, obviamente va a funcionar inmediatamente. Obviamente si yo quito el cable, se va a apagar y no va a funcionar. Es lo mismo espiritualmente hablando. Cuando usted y yo nos desenfocamos de la mirada de Él, no lo vamos a sentir muchas veces. Entonces el Señor te pregunta, ¿dónde fue que me dejaste? Muchas veces creemos que fue Él que nos dejó. Pero nosotros como humanos tenemos que reconocer y ser honestos con nosotros mismos. ¿Dónde fue que yo lo dejé? ¿Dónde fue que se me quedó mi relación con el Espíritu Santo? ¿Dónde fue a lo mejor que yo dejé el primer amor? Porque muchas veces cuando nos convertimos que Él nos liberta, saltamos como corderitos de emoción, de contentura, de regocijo, de gozo. Hermano, un gozo que usted puede amanecer en la iglesia limpiando los baños, lo que sea, pero para estar adentro de la iglesia usted solo. Alabando constantemente, glorificando al Señor. Pero ya llega el tiempo y la dificultad y ya usted ve que ya se paró todo eso, se acabó. ¿Por qué? Porque era momentáneo. Porque no duró.
Porque conforme el Señor yo no lo siento y se me quitó este gozo, ya se me apagó. Ya lo dejé. Ya solté la toalla. Entonces es tiempo que aunque vengan las dificultades, yo creerle a Dios. Que aunque venga la prueba como quiera, yo le sigo creyendo a Dios. Que aunque el Señor me bendiga, yo le doy la gloria al Señor, pero todavía le creo a Él porque Él va a hacer más. Porque es que no me conformo, aunque Él me bendiga, la bendición de hoy ya pasó y es temporaria. Pero yo tengo que seguir contemplando, buscando y conquistando la bendición que Él tiene más adelante para mí. Mucha gente se estanca en el conformismo. Ya el Señor me bendijo, ya lo que el Señor hizo, ya usted ve el mismo testimonio de hace 15, 20 y 30 años. Pero ¿qué pasa con lo que el Señor hizo ayer, lo que el Señor hizo contigo hoy? ¿Dónde quedó? Porque nos conformamos. Entonces hay como un espíritu como de conformidad en la iglesia hoy en día, que tiene que arrancarlo de raíz el Señor para que usted pueda tener un alivio, para que su alma verdaderamente salga de esa prisión que es su alma. Dice el rey David en los Salmos: Señor, aquella saca mi alma de la prisión. Y él como que la forzaba al alma, que aunque no quiera, en la dificultad tenía que alabarle. Entonces hay tiempo que en la dificultad, aunque usted no pueda, arranque esa alabanza, porque usted sabe dónde Dios lo sacó. A lo mejor yo no sé dónde Dios lo sacó a usted, porque yo a usted no lo conozco, pero yo sí sé y entiendo de dónde Él me sacó. Yo entiendo de la depresión y el vacío donde Él me sacó. Yo entiendo del suicidio donde Él me sacó. Yo entiendo del vacío y el lodo cenagoso donde Él me sacó, y por eso yo le alabo con libertad. Que aunque la cosa no vaya bien en mi casa, yo le alabo con libertad. Que aunque la finanza esté decadente y no tenga ni siquiera con qué pagar la renta, como quiera yo lo voy a alabar. Que aunque venga la enfermedad, yo como quiera le voy a alabar. Que aunque no tenga trabajo, como quiera yo sigo para adelante. Que aunque yo no tenga ni siquiera que comer, yo ando sonriente como si yo tengo un menú en mi casa cuando yo llegue. Eso es creerle a ciega a Dios. Eso es verdaderamente cuando usted cree y conoce al Dios que lo llamó a usted. Porque muchas veces por superficie, como yo dije anteriormente, por encimita, por encima de la ropa, por apariencia, para que diga, wow, mira aquel que tiene unción, pero está prácticamente seco por dentro. Ya es tiempo de dejar de vivir un evangelio de apariencias y ser honesto con el Señor. Hermano, es que no hay nada con serle honesto al Señor y decirle: Señor, verdaderamente que yo necesito un cambio. Señor, verdaderamente yo necesito una transformación en mi alma, porque yo reconozco que yo estoy vacío por dentro. Es que no hay nada de malo con serle honesto al Señor, porque mientras usted es honesto con el Señor va a ir añadiéndole. El Señor va a ir poniéndole. El Señor va a ir arrancando aquellas raíces de amargura que están en su vida, que a lo mejor usted ni conoce que están ahí, pero hay algo en su espíritu que entiende que hay algo que no es de Dios. Que cuando usted le es honesto al Señor, el Señor tiene que libertar aquellas áreas que tienen que ser libertadas. Que el Señor restaure aquellas áreas que tienen que ser restauradas como del principio. Que aquella cosa que está quebrantada, el Señor vuelva a enderezarlo como desde el principio. Que aquellas áreas de mi vida que están dobladas, el Señor la enderece. Eso es cuando yo lo conozco. Eso es cuando verdaderamente yo tengo un encuentro con el personal. Eso es verdaderamente cuando a mí no me han contado con que Dios, cuando yo lo conozco. Hay una diferencia que cuando me cuentan a cuando yo lo he vivido. Como decía Job, de oídas ¿qué? ¿Y ahora qué? Mis ojos te ven. No es lo mismo que me cuenten a que yo lo viva yo misma. A que yo tenga una experiencia yo misma. A que mi vida esté cimentada en la roca. A que mi vida esté plantada en Cristo. A que yo pueda donde quiera que yo me pare testificar sin miedo. De yo abrir mi boca sin vergüenza. Sin tener una gota de vergüenza y proclamar que quien es Cristo no me importa sea quien sea que yo tenga que hablarle. Hermano, ¿cuántos hermanos por ahí? ¿Cuántos han visto una película que se llama Cristiano de la Secreta por ahí? La han visto, ¿verdad? Y hay muchos cristianos que están en escondite como si fueran de la secreta. Hermano, que le da vergüenza decir que son cristianos. Hay gente que dice ser líderes, pastores, miembros activos, llenos de fuego de la presencia del Señor. Hermano, y nadie sabe en su trabajo que son cristianos. Hermano, que nadie sabe en su edificio que son cristianos.
Hermano, ¿y por qué usted va tan elegante? Voy a hacer una salida. ¿A que no le invita a venir a la iglesia con usted? ¿A que no le dice, a predicar que voy, la palabra de Cristo que me libertó? Vamos para la iglesia conmigo para que te goce. ¿Por qué? Porque le da vergüenza proclamar a Cristo. Pero que dice en la palabra, que aquel que se avergüence de mí, ¿qué va a pasar? Él se avergonzará delante de quién? Delante de su Padre. Entonces hay que tener cuidado. Cuando yo estoy cimentada en la roca, no hay nadie que me conmueva. Porque es que yo entiendo de dónde Él me sacó. Yo estoy orgullosa de decir quién yo soy. Aquel que tiene identidad verdaderamente no se avergüenza de aquel que lo llamó. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para aquel que cree. Gloria a Dios, aleluya. Aquel que está timbaleando en la arena, verdaderamente es una persona que no tiene identidad. Aquel que no sabe para qué Dios lo llamó. Aquella persona que simplemente están ahí por el que dirán, para que digan quién yo soy. Para que digan que yo soy simplemente por el vestuario, por la corbata o por el maletín. Pero no porque lo conocen ni porque han tenido una identidad clara y una visión de quién es Cristo en su vida. Es tiempo de que la iglesia levante cabeza. Es tiempo de que la iglesia reconozca su debilidad. Cuando yo digo iglesia, entiéndame bien que no estoy hablando de las cuatro paredes, sino que estoy hablando de cada persona individualmente. Hermano, usted conoce su debilidad, pero yo también conozco la mía. Yo conozco mis errores, pero usted también debe conocer sus errores. Así como yo conozco mi corazón, usted también conoce su corazón. Así como yo conozco y entiendo para lo que yo doy como humano, usted también conoce lo suyo. Entonces seamos honestos con Él. Y yo le garantizo que siendo usted honesto con Él y afirmando su vida cada día más a la roca que es Cristo Jesús, yo le garantizo que usted va a vivir una vida en victoria. No le estoy diciendo una vida perfecta, pero una vida en Dios en victoria. Una vida que aunque ande en aflicción, aunque haya tribulación, aunque haya batalla, aunque vengan esos ríos caudalosos de dificultad, usted va a vivir una vida en victoria en el Señor, porque usted sabe y entiende en quién usted ha creído. No sé cuántos se pueden identificar con esta palabra. No sé cuántos puedan entender lo que yo estoy predicando en esta noche. No sé a quién Dios le está hablando en esta noche. Es hora de que la iglesia se levante. Es hora en esta noche de que la iglesia coja otro rumbo. De que la iglesia pueda entender que aquel Dios que lo llamó quiere verlo a usted caminando una vida de victoria. Una vida en excelencia. Una vida llena de presencia. Una vida llena de gozo. Una vida llena de vivencia con el Espíritu Santo y no de apariencia. Porque cuánta gente están en la iglesia y simplemente son oidores. Oidores, mas no hacedores de la palabra. Y dice el Señor claramente en la palabra que acabamos de leer, en Mateo 7:24, en donde el Señor lo llamará como prudente. Aquel hombre que hace lo que Él le envió. Prudente delante de los ojos del Maestro. Un hombre prudente delante de los ojos del Señor. Aquel que escucha su voz, la reconoce, actúa y ejecuta lo que el Maestro le envió a hacer. Mas aquel que no hace lo que el Señor le envió a hacer es un hombre insensato, que no tiene prudencia, que no camina bajo los preceptos de Dios, que no camina bajo el mandato de Dios, que no camina bajo la palabra del Señor. Entonces, ¿qué acarrea eso? A que nosotros andemos como el camarón, como el cangrejo, yendo para atrás cada día, en vez de avanzar en Él. Al enemigo no le conviene eso, el Señor lo reprenda. Porque mientras más usted se atrasa el plan de Dios, Él se le ríe a usted en la cara. Porque qué importante, así como saber el plan de Dios, conocer de igual manera las acechanzas y las maquinaciones de Él al mismo tiempo. En todo momento conozcamos nosotros las acechanzas del enemigo. ¿Para qué? Para nosotros estar en la brecha. Gloria a Dios, aleluya. Porque cuánta ventana tienen los cristianos abiertas. Cuántas señales no le da el Espíritu Santo cuando se comunica con su Espíritu. No sé cuánto ustedes lo pueden entender o identificarse con esta palabra. El Espíritu Santo como que los redarguye de cierta cosa que usted entiende en su espíritu, aunque no se lo diga a nadie.
entre usted y Dios. Usted sabe en cierta cosa que está tambaleando, en cosas que usted sabe que tiene que afincarse en él. Esa ventana la dejamos abierta y nos hacemos lo loco. Entonces ahí no hay avance. Entonces hay tiempo, es el tiempo que el Señor me ministraba, que me decía, dile a la iglesia que es tiempo de esas puertas que han sido abiertas hace tiempo y se olvidaron hace tiempo que están abiertas. Es tiempo de cerrarla, laquearla con llave y botarla. Ventanas que no han dejado ejecutar el plan de Dios perfecto en su vida. Puertas que han sido cerradas por el Espíritu Santo cuando lo libertó. Cuando ese cuerpo que formó y que vino a ser templo del Espíritu Santo, que ha sido prácticamente limpiado, que ha sido perfumado por el Espíritu Santo con su fragancia, que ha sido limpiado, que ha sido prácticamente decorado por él, cuando él nos libertó, han sido totalmente cerradas. Pero obviamente han habido descuido en mucho, me invitaba el Señor, en donde esas puertas, ciertas puertas, han sido abiertas. Y por tanto afanes de la vida se le han olvidado que esa puerta y esa ventana siguen abiertas. Y el Señor me ministraba y me decía, dile a mi pueblo que esas puertas es necesario que rápidamente, como un 911, la identifiquen, la sellen, la cierren con candado y cierren la llave y más nunca sean abiertas. Para que así puedan avanzar en mí. Para que así el Señor pueda cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene con cada uno de ustedes. Amén. No sé cuánto pueden entender lo que el Espíritu Santo está diciendo en esta noche. Hermano, estamos en un nuevo año. Estamos en una nueva década. Estamos, como yo dije anteriormente, en tiempos difíciles, en donde el tiempo se agota, en donde cada minuto que pasa es un conteo regresivo, en donde hay oportunidades que no se dan dos veces. Y ese es un tiempo en donde el Señor le está dando oportunidad a la iglesia de traer un nuevo despertar. De traer un nuevo despertar y de empezar de cero con el Espíritu Santo de Dios. De que aquel pacto que hicimos con Él verdaderamente lo cumplamos y seamos fieles a Él. ¿Para qué? Para que así verdaderamente podamos obtener la corona de vida. Para que verdaderamente cuando Él nos llame a su presencia, Él puede decir, buen siervo y buen sierva hiciste, conforme yo te mandé allá en la tierra. Qué lindo sería a que el Señor se sienta orgulloso de usted y de mí. Qué lindo sería que cuando vengamos a la presencia del Señor, aunque no seamos perfectos, como quiera tengamos ese temor en el Señor de que verdaderamente lo que Él me mandó a hacer, yo lo cumplí al pie de la letra porque tuve temor en Él. Y el Señor, cada una de esas cosas, ese esfuerzo que hacemos por Él, hermano, el Señor lo valora. Hermano, así mismo como el Señor es una persona, el Señor se conduele, hermano. No sé cuántos saben que el Espíritu Santo, así como Él se sonríe, Él llora también de igual manera. ¿Cuántos pueden entender que el Señor, el Espíritu Santo de Dios, es una persona? Que así como usted siente y padece, Él también. Así mismo como usted se sonríe y se alegra, Él también sonríe y se alegra cuando usted hace algo para Él. Que cuando usted le habla a una alma de Él, Él está ahí a la par de usted para saber lo que usted va a hacer. Para ayudarlo a usted a qué decir. Para implantarle esa palabra y cuando a usted se le escapa algún versículo bíblico que el Señor le pone en su corazón, el Señor como que viene y se lo trae para que usted le dé esa palabra, esa vida necesitada. Que cuando hay una persona a lo mejor en la guagua, el Señor te pone como ese sentir, háblale ahora. Usted no sabe si a lo mejor ese va a ser el último día de vida de esa persona. Es que usted no sabe cuánta gente a lo mejor el Señor le ha puesto al lado suyo, que puede ser a lo mejor el último día. Y que esa persona a lo mejor tenga en su mente a lo mejor cometer suicidio y matarse ese mismo día. Y por tanto el Señor ha creído en su hijo o en su hija y tiene la fe y tiene esa seguridad de que su hijo le va a hablar. Hágalo. Porque usted no sabe si a lo mejor esa es una alma que está a punto de caer en el infierno si usted no abre la boca. Y usted no quiere que la sangre de nadie caiga sobre usted por usted no hacer lo que Dios le puso a usted a hacer. Pero para eso tenemos que tener nuestro espíritu agudizado. La voz del Espíritu Santo tiene que estar agudizada a nuestro espíritu para poder entender su voz. Que podamos nosotros ser diligentes. Que podamos ser como cristianos verdaderamente prudentes. Y que aquella cosa que el Señor nos envió a hacerla, hacerla.
Para que aquella cosa, el Señor esté contento con cada uno de nosotros. Hermano, yo le estoy hablando a usted de vivencia. Yo no le estoy hablando que me lo contaron, sino por vivencia. Yo recuerdo una vez en la universidad, hace como unos cuantos años atrás, en donde yo decía, Señor, yo no entiendo, si tú no llamaste a predicar, ¿por qué tú todavía me tienes en la universidad? Para la gloria del Señor, yo tengo una maestría y eso es para el Señor, porque pocas veces lo hablo esto. Pero simplemente lo digo para la gloria del Señor. Y el Señor entonces me tiene diciéndome, no deje de estudiar. No deje de hacer lo que yo te mandé. Yo, Señor, pero que ¿cuándo entonces yo voy a hacer lo que tú me dices a tiempo completo? Señor, pero ¿cómo si ya yo tengo una maestría y alcancé ya un nivel entre maestría y doctorado? Yo diría, ¿por qué tengo 15 años trabajando en un hospital si no tiene que ver absolutamente nada con mi carrera? El Señor me dice, cuando yo te vaya a sacar es a mi tiempo. Y en un tiempo entendí que la razón en la por qué el Señor me tenía en ese lugar, que todavía me tiene ahí, yo sé que me queda poco tiempo. Y es porque en esta clínica obviamente diagnostican mucha gente con cáncer, mucha gente con enfermedades terminales. Y muchos de estos doctores no hablan español. Y el Señor ha puesto esa gracia que cuando me llaman a traducir, mucha gente no quiere traducir porque dice, a mí no me pagan por eso, ese no es mi tipo de trabajo, a mí no me llamaron para eso. Yo con el amor del Señor lo hago porque es para las armas. Y son ventanas y son puertas que el Señor abre para entonces implementar su palabra en el momento cuando el Señor abre esa puerta. En cuando ese doctor, vamos a suponer, puede ser que sea filipino, americano, de otro país, no hable nada de español. Cuando el Señor me pone en el corazón que le hable a la persona, entonces yo entro. Porque obviamente uno tiene que ser discreto en el sentido de que uno tiene que ser astuto. Manso como la paloma y astuto como una serpiente. A mí me han prohibido hablar de religión, supuestamente en mi trabajo. Y yo le dije, Señor, si tú me abres la puerta, en muchos problemas tú sabes que yo me he metido. Pero si tú me envías, yo solamente te pido que tú me quites las enfermeras, la gente que habla mi propio idioma, la gente a lo mejor que puedan hablar de mí o tirarme prácticamente en el medio. Quítamela si son tu voluntad del medio para yo poder entonces hacer tu obra. En cuando empecé a ayunar y a orar por ese motivo, yo entonces vi la mano de Dios obrando, porque cuando usted le pide a Él para su obra, el Señor va limpiando el camino cuando usted tiene un corazón conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen? El Señor entonces empezaba a ponerme esos pacientes específicos, en el momento específico, en el horario específico que me tocaba estar en ese piso. Me llamaban a traducir, yo con mucho gusto entraba. Mientras le estaban dando el diagnóstico al paciente, yo prácticamente, mientras el doctor va escribiendo la nota en la computadora, porque hay muchos doctores aquí, ¿cuántos lo saben? Que solamente en la computadora y no tocan ni siquiera al paciente. Tengo 15 años y por prueba lo he tenido. Y mientras el doctor va escribiendo en su computadora, en su récord, yo entonces le voy ministrando a la palabra a esa persona. Dice el doctor, ¿y qué es lo que dice? Yo espero a ese doctor que todavía me está explicando todavía. Todavía le estoy explicando, pero no entiende qué es lo que yo le estoy explicando. Yo le estoy explicando la palabra porque no es mentira. Él simplemente no tiene que saber. Entonces, mientras le voy ministrando la palabra, que le voy dando el diagnóstico a la persona, entonces le digo, espérame en el baño cuando es mujer. Le dan el diagnóstico, entonces le hago la oración de fe en el baño. Entonces, le agarro el teléfono y llamo entonces a Radiovisión Cristiana para que entonces le consigan una iglesia cerca del área donde vive la persona. Y cerca de alrededor 20 personas en menos de 3 días para el Señor, la gloria del Señor. Pero eso pasa cuando tú quieres hacer la voluntad del Señor. Ganarte las almas del Señor. Que te duela lo que le duele a Él. Que aquella cosa que Él aborrece, aborrecerla tú también. Que aquella cosa que no te agraden a ti, que a ti no te agraden también. Eso es cuando tú tienes el corazón conforme al corazón de Cristo, así como lo tuvo David. Que si hay algo en tu corazón que empañe esa voz del Espíritu Santo, empieza a sacar lo que a Dios no le agrada. Y yo te garantizo que siempre y cuando tú alinees tu vida a la del Espíritu Santo, van a haber cambios. Óyeme, el Señor no se queda con nadie de lo de nadie. Que cuando tú haces la obra de Él, Él se encarga de lo tuyo. Que cuando tú haces lo que Él te llamó a hacer, Él se va a encargar de tu casa, de tus hijos, de tu finanza, de tu casa, de tu matrimonio y de aquello aún que todavía no han aceptado al Señor. El Señor lo va a tocar. Si no es por ti, va a ser a través de otra persona, tranquilo. Que el Señor va a hacer lo que tiene que hacer a su tiempo perfecto. A su tiempo las cosas trabajan y van a funcionar perfectamente.
si solamente tú haces el trabajo de Él, si solamente tú agudizas tu voz al Espíritu Santo, si solamente tú le crees, si solamente tu vida la afirmas en Él, tienes una relación íntima con el Espíritu Santo. Si solamente tú le crees, afirmando nuestras vidas y edificando nuestras vidas cada día más a Cristo, que es la roca y el centro de nuestras vidas. Amén. Así me gustaría que se pongan a pie. Gloria a Dios, aleluya, de pies. Hasta aquí yo he dado lo que el Señor me ha puesto en mi corazón.